Un saludo para todos y bienvenidos al canal de Marcos Sancio, que es donde hago meditaciones, reflexiones de la palabra de Dios en plena naturaleza. Hoy me encuentro en el Parque Natural Isla del Val. Hace así como un poco de aire frío, tengo el gorro, estoy tapando las orejas y queda el sol como menos de una hora. O sea que tengo que apurar y espabilar para decir lo que quiero decir, porque después ya va a hacer todavía más frío y voy a tener menos luz para la grabación. Lo que hoy os quiero compartir es un pasaje que lo voy a buscar, está en el libro de Deuteronomio 29. Hay pasajes en la Escritura, yo creo que esto nos pasa a todos, que cuando los leemos una vez o los oímos, se nos quedan grabados para siempre. Y desde joven, cuando leí este pasaje, se quedó ahí grabado, escrito en la tabla de mi corazón, a fuego. Y dice la palabra de Dios: las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos, para siempre. Y ahora aquí especifica el propósito, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Cuando está diciendo esto Moisés, es una recapitulación que hace de la ley a la nueva generación que surgió en el desierto, después de estar 40 años ahí divagando por el desierto, porque cuando tenían que entrar en la tierra de Dios no creyeron en la palabra de Dios, y entonces Dios dijo que esa generación iba a desaparecer, que saldría una nueva, y con esa nueva sería la que tomaría posesión de la tierra prometida, donde fluye leche y miel. Entonces a esta nueva generación en los campos de Moab, ahí antes de Moisés despedirse del pueblo, ahí le permite Dios a Moisés contemplar la nueva tierra, la tierra prometida, y él a esta nueva generación que se ha levantado en el desierto les recapitula la ley de Dios. Y aquí dice muy claramente que las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas para nosotros y para nuestros hijos. No simplemente para que las sepamos, sino para que las pongamos por obra. De tiempos de Moisés hasta los de ahora, han surgido multitud de dioses, revelaciones, de todo. Lo único que permanece es la palabra de Dios, por los siglos de los siglos. Jesús dijo: cielo y tierra pasarán, pero mis palabras permanecen para siempre. La Biblia es la revelación, la palabra de Dios dada al hombre. Y aquí en la palabra de Dios podemos conocer cómo fuimos creados, por qué estamos en el mundo, porque ahora vivimos esta vida donde morimos, tenemos enfermedades, sufrimos por causa del pecado de nuestros primeros padres, Adán y Eva, que desobedecieron a Dios. Y dice la palabra de Dios en Romanos 5:12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Por eso morimos. Hay una muerte física, espiritual, y después está la segunda muerte para todas aquellas personas que una vez que escuchan el Evangelio de Jesús no obedecen, le dan la espalda a Dios, pues eternamente estarán separados en el cielo de Dios, en la condenación eterna. Vemos como la palabra de Dios es muy clara en lo que nos enseña en sus principios. Nos muestra, como he dicho, las consecuencias del pecado, por qué morimos, pero también encontramos palabras de esperanza, de vida eterna, a través de Jesucristo, el Salvador que Dios prometió en el huerto de Edén, y que a través de Abraham levantó una nación, un pueblo, para que viniera Jesucristo al mundo. Y a través de Jesucristo, desde hace 2000 años, todos aquellos que creen en Él no morirán eternamente. Porque Jesucristo, como Él le dijo a Marta: yo soy la vida y la resurrección, que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Entonces vemos que tenemos esperanza, y la Biblia nos muestra cómo tenemos que vivir en obediencia, en justicia, en santidad, en amor unos con los otros. Nos muestra lo que necesitamos conocer de Dios, sus atributos. Dios es santo, es bueno, es justo, es fiel, misericordioso, bondadoso, 3 veces santo. No dice en la Biblia que Dios es 3 veces misericordioso o que es 3 veces justo, sino la Biblia dice que Dios es 3 veces santo. Vemos también, ¿no?, que la palabra nos muestra que es un Dios omnipotente, todo lo puede, omnisciente,
conoce todas las cosas, está en todos los sitios, presente en todas las partes al mismo tiempo. También la palabra de Dios nos muestra en las cosas reveladas lo que Jesús nos enseñó a través de su evangelio, que Él va a venir por segunda vez a buscar a los que le esperan. Él le dijo a sus discípulos cuando estaban en el aposento alto: no os dejaré huérfanos, sino que Él volvería para llevarlos, para que donde esté Jesús estén también ellos. Y eso es lo que nos espera en la eternidad, estar con Jesús eternamente. Pero desde entonces hasta ahora vemos que hay adivinos, agoreros, hay encantadores, vemos que hay personas que consultan por los muertos, que hacen sacrificios de animales, rituales. Todas esas cosas son del diablo y son cosas que Dios no aprueba. Moisés, cuando está hablando con el pueblo, en el capítulo 18 de Moisés, a partir del pasaje 9, les dice: cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No sea hallado en ti quien haga pasar hijo o hija por el fuego. Esto fue lo que hizo el rey Manasés. Ni quien practique adivinación. Samuel fue a consultar a una adivina. Y después dice: ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni en quien consulte con los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones delante de ti. Y dice en el verso 13: perfecto serás delante de Jehová tu Dios. Jesús en el monte de las bienaventuranzas dijo: sed perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y después dice aquí: porque estas naciones que vas a heredar, agoreros y adivinos oyen. Si a ti no te ha permitido esto Jehová tu Dios. Entonces Dios nos pone límites en la regla, en la medida que tenemos de la fe doctrinal de la palabra de Dios. Ahí tenemos las reglas de lo que podemos hacer y lo que no, de lo que es abominación a Dios, de lo que le agrada y lo que no. Y Dios quiere que nosotros seamos santos. ¿Por qué? Porque Él es santo. Y Dios quiere que nosotros confiemos en Él, que tengamos presente su palabra, que le obedezcamos y que no hagamos aquellas cosas que para Él son abominación y que no aprueban y que traen nuestra perdición. Entonces, esas naciones fue lo que hicieron. Y así Dios las echó delante del pueblo de Dios y ahí estableció a su pueblo. Pero pues vemos con el transcurso de los siglos, como Salomón tenía mujeres que servían a estos ídolos de estas naciones y como desviaron su corazón para que él hiciera lo mismo y sacrificios a los ídolos. Y en la historia de los reyes del reino de Israel y de Judá vemos como todas las veces que ellos se apoyaron en los ídolos, hicieron las cosas que no le agradan a Dios, pues sufrieron las consecuencias de la desobediencia, la disciplina, el justo juicio de Dios, la ira de Dios, el justo juicio de Dios vino sobre ellos, hasta que al final el Señor, en el año 722 a.C., el reino del norte fue llevado cautivo por el rey de Asiria. Y más tarde, sí, unos siglos más tarde, el reino del sur fue llevado cautivo primero por Faraón, rey de Egipto, y después por Nabucodonosor. Padecieron las consecuencias de vivir una vida en desobediencia a Dios, en no guardar los mandamientos de Dios, los preceptos de Dios, cuanto a lo que he leído, ¿no? Aquí, en el capítulo 18, de no consultar adivinos, agoreros, hechiceros, ni encantadores, ni magos, ni tampoco les enseña la palabra de Dios que se tenían que postrar ante las imágenes. Entonces la palabra de Dios nos muestra que todo lo que está revelado es para nuestro conocimiento, para ponerlo por obra. La palabra de Dios en nuestras vidas es como dice el Salmo 119, 105, es lámpara a mis pies y lumbrera en mi camino. Dios, como dice en Hebreos capítulo 1, verso 1, Dios, pues, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres, en estos tiempos posteriores nos ha hablado por medio de su Hijo Jesucristo, a quien constituyó heredero de todo y por medio del cual hizo el universo que se sustenta con el poder de su palabra. Entonces la revelación de Dios ha concluido con el último libro de Apocalipsis. La revelación perfecta y más completa de Dios
es a través de Jesucristo, porque Jesucristo dijo: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, ha visto a Dios el Padre. Entonces, a través de Jesucristo podemos saber, y de todo lo que vemos en la Biblia, cómo Dios siente, piensa y actúa, y lo que Él espera de nosotros. Este pasaje de la palabra que estoy compartiendo me viene a la mente porque vivimos en un mundo donde constantemente, a través de la televisión, los periódicos y diferentes fuentes informativas, pues está hoy más que nunca en auge esto de consultar las cartas, de ir cuando tienes un problema a una persona, ¿no?, que te eche el tarot, a consultar a medios, de buscar respuestas de Dios fuera de lo que Dios ha determinado en su palabra. En la Biblia vemos que hay personas que tenían sueños y Dios le revelaba eso, o que Dios le hablaba a profetas, a personas videntes que tenían una visión de Dios. Una cosa muy diferente es ir a un adivino para que te diga lo que te va a acontecer, las cosas que te van a venir seguras. Entonces, en la palabra de Dios, en Hebreos, dice que Dios ha hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo a los padres. Tenemos la revelación de la palabra de Dios. El apóstol Pedro, en su segunda carta, dice, el capítulo 2, pasaje 18, dice: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Esto es en el pasaje 21, del 19 al 21 he leído. Entonces tenemos la palabra profética más segura. Aquí tenemos la revelación de Dios, las cosas cómo fueron, cómo son y cómo serán. En la Biblia vemos a través de Jesucristo cómo serán los tiempos antes de su venida, el fin de los tiempos, cuando Él venga en su gloria y se siente en su trono de gloria y allí juzgará a todas las naciones, en Mateo 25. Después vemos en Apocalipsis una ventana abierta que nos muestra cómo son las cosas en el cielo. En Apocalipsis también vemos las cosas que fueron, las que son y las que serán, y vemos ahí como Dios nos muestra a través de las iglesias. Dios nos pone 7 ejemplos, características que se pueden dar en la iglesia de todos los tiempos, para que nosotros sepamos cómo tenemos que vivir la fe cristiana como personas y como iglesia. Tiene que haber amor. Tenemos que ser una iglesia donde hay testimonio, soportar las pruebas. También vemos que no tenemos que relajarnos. Vemos el juicio de Dios que viene sobre la tierra, primero en sellos, trompetas, copas. Vemos también cómo Satanás es atado 1000 años, ahí en el trono de Dios, como están miles y miles de santos adorando a Dios, ángeles, arcángeles. Vemos como al final, en el último capítulo, desciende la Jerusalén del cielo y ahí donde vamos a estar todos los salvos con el Señor eternamente, ¿no? También la advertencia en Apocalipsis, en el capítulo 22, verso 19, dice la palabra de Dios: si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Entonces, como cristianos, como creyentes, no podemos ni quitar ni poner. Como vemos, ¿no?, las consecuencias que hay para todo aquel que a la palabra de Dios le añada o le quita. Tenemos la palabra profética más segura, pero vemos desde entonces con muchas sectas y religiones a lo largo de los siglos han quitado, han puesto, han cambiado, han dicho que Jesús es un ángel, que el hombre es Dios. Constantemente, ¿no?, estamos viendo que hay multitud de religiones, porque son personas, como escribe el apóstol en segunda de Pedro, que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. Está hablando a la iglesia. Como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando de ellas, de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen. Gente que no tiene conocimiento de Dios, que no se han preparado para estudiar la palabra de Dios. Podemos tener el don de Cristo, el Espíritu Santo, pero si después no nos preparamos, no hay maestros que nos enseñen, personas capacitadas por Dios, que antes lo han sido por otros, que nos enseñan la palabra de Dios, podemos sacar nuestras conclusiones, en unas cosas acertar, pero en otras
podemos fallar y establecer doctrinas erróneas. Y aquí dice, de las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Esto está en el capítulo 3, 16. Aquí el apóstol Pedro está hablando del día del Señor en este capítulo. Como ha dicho antes, la palabra de Dios no revela todas las cosas, porque es el universo, porque es esto, porque el otro, porque es Dios, porque cómo existe, sino que nos muestra lo que necesitamos saber para conocer a Dios y vivir nuestra vida aquí en la tierra en el temor de Dios. Nos muestra de dónde venimos, porque estamos aquí y hacia dónde vamos. Pero no es un libro científico, aunque hay muchas cosas aquí que se muestran de la ciencia, es un libro de revelación para que nosotros sepamos en este mundo, tengamos una fuente, la única fuente en la que se conoce al Dios único verdadero, y podamos vivir agradando a Dios con el conocimiento que tenemos de Él. Tengamos confianza en nosotros, seguridad, sabemos que Él nos creó, que Él nos formó, sabemos sí que nos espera la muerte, pero a través de Jesucristo tenemos la vida eterna y en el cielo vamos a estar eternamente con Dios. Y después, ¿cómo tenemos que relacionarnos con los demás? Jesús resumió la ley de Dios en 2 mandamientos, amar a Dios y a nuestro prójimo. Entonces la palabra de Dios nos muestra lo que necesitamos saber para estar en este mundo relacionados con Dios y con nuestro prójimo. El apóstol Pedro aquí está mostrando, en el capítulo 3, verso 10, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. Así será el día del Señor. Entonces la palabra nos muestra lo que es. Hoy, a través del COVID, estamos viendo cómo están proliferando muchas revelaciones, muchas profecías, cumplimiento de cosas. Muchas personas están pues dando interpretaciones que no son correctas o diciendo cosas que están creando confusión y pueden a uno hacer que se aparte de la verdad. Entonces Pablo a los Gálatas en el capítulo 1 escribe: mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. O sea que alguien que nos anuncie algo diferente de la palabra, del mensaje del evangelio que hemos recibido, sea maldito. Después vemos también como el apóstol Pablo a los hermanos de Tesalónica en su segunda carta les dice, en el capítulo 4, verso 13, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis. Dios no quiere que ignoremos, por eso tenemos su palabra, para que no ignoremos lo que Él tiene para nuestras vidas. Esto fue lo que le pasó a Eva cuando estaba en el huerto de Edén, que Satanás, en esa conversación con ella, percibió que ella ignoraba cosas de Dios, porque ella añadió la palabra de Dios. Dios dijo que no comiesen, pero ella dijo de tocar. Y Dios no había dicho que tocasen el árbol, simplemente que no comiesen del fruto. Entonces Satanás, si ve que en nuestras vidas hay ignorancia, se va a meter ahí para hacer el daño más grande que pueda. Antes de leeros estos pasajes del capítulo 4, en el 2 y 3, él le escribe a los hermanos, porque estaban pasando pruebas, persecución, muertos por causa del Evangelio, y él aquí les dice: vosotros sois nuestra gloria y gozo. Esto es en el verso 20 del capítulo 2, y en el 3.1, por lo cual, no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solos en Atenas, y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Cristo y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos, porque también estando con vosotros os predicíamos que íbamos a pasar tribulaciones como han acontecido y sabéis, por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resultase en vano. Entonces ahí estaba Satanás, tratando de deshacer la obra de Dios y de tentarles a causa de dificultades y de las pruebas, para que no tuvieran que padecer lo que les estaba aconteciendo como cristianos. Y aquí, en el capítulo 4, verso 13, les habla de la venida de Jesucristo y les dice, a partir del 13, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, aquellos hermanos que por causa del Evangelio pues habían muerto
y estaban en la presencia del Señor. Para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. La gente que no tiene a Cristo en su vida no tiene esperanza. Hay tristeza, hay dolor, pero nosotros tenemos esperanza y alegría, hay confianza en Dios, tenemos fe. Dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él, a todos aquellos que mientras no venga Jesucristo mueran, Jesús cuando venga en su gloria los va a traer con Él. Y dice aquí la palabra de Dios, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor. No está hablando por su propia cuenta, sino siendo inspirado por Dios, dice, de parte de Dios, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no predeceremos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Pues dice en el capítulo 5, verso 2, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Entonces la palabra de Dios nos está mostrando lo que Dios tiene para nuestra vida. No tenemos por qué tener temor, porque estamos en el amor de Dios, en la voluntad de Dios, porque tenemos la palabra profética más segura, que alumbra como una torcha. Podemos estar seguros, confiados. Por eso comenzaba leyendo al principio que las cosas secretas pertenecen a Dios. Hay muchas cosas que no conocemos, pero cuando estemos con el Señor, pues allí encontremos las respuestas. Lo que tenemos que hacer es guiarnos por la palabra de Dios, porque es el consejo de Dios para nuestras vidas. Ciertamente, por desgracia, en el mundo que vivimos, no solo la gente del mundo abre su corazón, su vida, a las puertas de las tinieblas, a esas potestades de maldad en las regiones celestes, donde gobierna Satanás, porque detrás de todas estas cosas está Satanás. Hay un salmo en la palabra que dice, que nos muestra un poco la realidad de lo que estoy diciendo, que es el Salmo 106, que el pueblo de Dios fue un pueblo escogido de Dios para ser santo delante de Dios, y cuando entraron en la tierra prometida, en vez de obedecer a Dios y terminar con todos esos pueblos y echarlos fuera, ellos aprendieron sus costumbres y les acabó aconteciendo lo mismo que a ellos, como os he dicho al principio. En el Salmo 106, en el pasaje 35 dice, antes se mezclaron con las naciones, se mezclaron con ellos cuando Dios dijo que no podrían mezclarse, que no podían unirse en yugo desigual, que no podían emparentar con ellos. Pues ellos aquí dice que lo acabaron haciendo. Dice, y aprendieron sus obras, y sirvieron a sus ídolos, los cuales fueron causa de su ruina. Esto fue lo que trajo la ruina al pueblo de Dios. Lo vemos en Primera de Reyes, Segunda de Reyes y Primera y Segunda de Crónicas. Ahí vemos que el motivo por que el reino del norte y del sur fueron llevados cautivos fueron porque entregaron sus vidas a los ídolos, a las imágenes, a los adivinos, encantadores, agoreros, a todas estas cosas que Dios les había prohibido terminantemente. Ellos no hicieron caso al Señor, no obedecieron los preceptos, los mandamientos de Dios, y esto fue lo que trajo su ruina. Sí, después de venir del cautiverio de Babilonia hasta hoy, nunca más ya volvieron a pecar en eso, pero tuvieron que pagar un precio muy caro. Dice aquí la palabra de Dios, el verso 37, sacrificaron sus hijos y sus hijas a los demonios, y derramaron la sangre inocente, la sangre de sus hijos y de sus hijas, que ofrecieron en sacrificio a los ídolos de Canaán. O sea que la idolatría les llevó a ofrecer sus propios hijos en sacrificio a esos ídolos. ¿Qué dioses son esos? ¿Qué Dios bueno puede ser el que te pide que a un hijo tuyo lo tengas que matar y entregarlo en sacrificio? Eso solo es el diablo, el que alienta y está detrás de estas personas para cometer estos hechos abominables a los ojos de Dios, con el fin de que la gente no pueda estar eternamente con Dios. Vemos aquí la palabra de Dios. Es muy interesante leer el Salmo 106. En la vida de Salomón aconteció esto. Fue una de las personas más sabias que hubo en la tierra. No hubo otro antes de él y después de él, pero él se mezcló, se casó con personas que no eran del pueblo de Dios, que adoraban otros ídolos, y dice la palabra de Reyes capítulo 11,
Dice aquí, a partir del verso 1, pero el rey Salomón amó además de la hija de Faraón a mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las Eteas, gentes de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel, no os llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas pues se juntó Salomón con amor. Y dice aquí la palabra de Dios, la cantidad de mujeres que tuvo y concubinas, ya no lo digo porque es una barbaridad. Y dice aquí que él, claro, cuando era joven tenía control de las cosas, pero cuando se hizo viejo, dice aquí en el verso 4, cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David, porque Salomón siguió a Astaró, diosa de los sidomios, y a Milcom, ídolo abominable de los amonitas, e hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. Entonces edificó Salomón un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente a Jerusalén, y a Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón. Así hizo para todas estas mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificios a sus dioses. Y dice el verso 9, y se enojó Jehová contra Salomón, por cuanto su corazón se había apartado de Jehová, Dios de Israel, que le había aparecido 2 veces. Sí, el Dios único y verdadero, que se le apareció 2 veces y que le dijo que pidiera todo lo que quisiera, que le dio un cheque en blanco y él le pidió sabiduría para gobernar a su pueblo, no le pidió riquezas, ni le pidió pues vencer a sus enemigos. Ahora la sabiduría con la que él había juzgado tan justamente al pueblo cuando fue viejo, las mujeres pudieron más, inclinaron su corazón a hacer lo malo. Y no solo fue Salomón el único de los reyes de Judá que hizo lo malo, hubo más. Pero sobre todos, uno de los reyes peores que tuvo el reino de Judá fue Manasés, hijo de Ezequías. Y vemos lo que dice la palabra de Dios sobre este rey. Dice aquí en 2 de Reyes capítulo 21, dice sobre Manasés, edificó altares para todo el ejército de los cielos en los 2 atrios de la casa de Jehová. Fue todavía más lejos que Salomón, en la casa de Jehová. Dice, y pasó a su hijo por fuego, y se dio a observar los tiempos, y fue agorero, e instituyó encantadores y adivinos, multiplicando así el hacer lo malo ante los ojos de Jehová, para provocarlo a ira. Ahí el justo juicio de Dios. Y puso una imagen de Asera que él había hecho en la casa de la cual Jehová había dicho a David y a Salomón su hijo, yo pondré mi nombre para siempre en esta casa y en Jerusalén, a la cual escogí de todas las tribus de Israel. No volveré a hacer que el pie de Israel sea movido de la tierra que di a sus padres, con tal de que guarden y hagan conforme a todas las cosas que yo les he mandado y conforme a toda la ley que mi siervo Moisés les mandó. Y dice ahora aquí en el pasaje 9, mas ellos no escucharon, y Manasés los indujo a que hiciesen más mal que las naciones que Jehová destruyó delante de los hijos de Israel. Entonces aquí ya Dios determinó que el pueblo de Judá, el reino del sur, sería llevado cautivo. O sea, que al final, aquellas personas, entonces al final el pueblo de Dios acaba haciendo peor que las naciones que Dios había echado de ahí para establecerles a ellos. Palabra de Dios vemos también, ¿no?, que una persona cuando deja los caminos de Dios en el Nuevo Testamento, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Los adivinos, vemos aquí en la vida de Manasés, como dice, ¿no?, que fue agorero e instituyó encantadores y adivinos. Hay un relato en la palabra del Señor en el Nuevo Testamento, en Hechos de los Apóstoles, cuando va el apóstol Pablo a Filipos, y allí una muchacha le seguía con espíritu de adivinación. Y llega un momento que el apóstol Pablo echa fuera al espíritu de la muchacha, porque ya le molestaba y le sentaba mal que estuviera todos los días siguiéndole. Y vemos aquí en la palabra de Dios, capítulo, está siguiendo a Pablo y a nosotros, está hablando Lucas, el autor de Hechos de los Apóstoles, daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes anuncian el camino de salvación.
Y esto lo hacía por muchos días. En el verso 18, mas desagradando a Pablo, este volvió y dijo al espíritu. Notemos que no se lo dijo a la muchacha, sino que le dijo al espíritu. Le dijo, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero dice aquí que viendo los amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los llevaron allí ante las autoridades, y ya sabéis el relato, que acabaron siendo azotados con varas, puestos en el calabozo más hondo, ahí con cepos en los pies. Pues este espíritu de adivinación son demonios que están en las personas, y que sí, ciertamente, cuando el diablo fue echado del cielo, dice la palabra en Apocalipsis que le siguió 1/3 de los ángeles. Miles y miles pueden ser de millones de demonios. Y parece que el demonio es como Dios, pero no lo es. El demonio es un ser creado por Dios, un querubín. Y dice la palabra de Dios, ser creado por Dios, limitado, que no puede hacer más que lo que Dios le permite. Lo vemos en la vida de Job. El diablo tiene muchos demonios por todo el mundo, que ahora puede estar aquí uno, escuchando lo que yo digo, otro allí, o escuchando las conversaciones de la gente que están hablando con otra persona, y después pueden transmitirse a una persona que le ha abierto su vida para recibir a un demonio y hablar a través de él cosas, adivinando, ¿no? Entonces, esto es una realidad. Los demonios pueden decir verdades y cosas, ¿no? Todo lo que Dios le permita. Los demonios oyen las conversaciones que pueden hacer políticos poderosos, gente normal. Y si una persona va a consultar a un adivino, le puede decir, pues mira, mañana te va a pasar esto, porque ha escuchado a esas personas. Entonces los demonios tienen poder, y como están escuchando y viendo lo que habla todo el mundo, porque están por todas partes, no son omniscientes, sino que están en todas partes, pues Satanás tiene mensajeros que le pueden informar. Y una persona cuando va a un adivino, a un agorero, a estas personas que se dedican a esto, que han abierto su corazón para recibir esta influencia satánica en su vida, para ganarse la vida y diciendo a la gente, adivinando cosas, pues vemos como ahí, a través de estas personas, mucha gente, pues oye, lo que me ha dicho se ha cumplido, lo que me ha dicho ha sido así, o le he preguntado sobre esto y le he consultado sobre aquella mujer, si me iba a casar con ella, y me ha dicho que sí, porque sí, a lo mejor el demonio escuchó a aquella chica hablando con otra que estaría dispuesta a casarse o a ser novia de él. Entonces ellos cogen la información y la ponen en estas personas, como cuando Saúl fue a hablar, se disfrazó y fue allí a escondidas. Entonces ellos tienen una información y pueden transmitir cosas ciertas, pero la motivación con los que ellos hacen las cosas no es correcta, porque aquí vemos en este pasaje de Filipenses que dice que ella, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, que nos anuncian el camino de salvación. Entonces, lo que estaba diciendo la chica era una verdad a través de un espíritu, de un demonio, que eran siervos de Dios y que estaban anunciando el camino a la salvación. Pero si la gente cree a ese divino, ya no está poniendo su fe en Dios, sino en el adivino. Y las personas que creen, consultan a divinos, no van a heredar el reino de los cielos. O sea, entonces el diablo te lleva a un sitio, te responde, pero la motivación de él es que tú pongas después tu fe y tu corazón no en Dios, sino en los adivinos, en los ídolos, en los agoreros. Entonces aquellas cosas que Dios abomina, y Él en su palabra nos dice que aquellas personas que practiquen esto no van a estar eternamente con Él en el cielo, sino en la condenación eterna. Entonces el diablo por eso hace y permite apariciones como de vírgenes, de cosas, para que la gente ponga su fe ahí, se arrodille y se incline y haga sacrificios. Pero eso les lleva fuera de Dios, porque lo vemos en el consejo de la palabra de Dios. Entonces vemos aquí como el apóstol Pablo le está hablando al Espíritu. A mí me viene a la mente cuando Jesús le dijo a sus discípulos, después de que Pedro dijera que él era el Hijo de Dios, que iba a tener que padecer mucho por los principales, ser azotado, muerto. Pedro le llamó y él empezó a reconvenir, y Jesús le dijo, apártate de mí, Satanás. Porque Satanás no quería que Jesús cumpliera con el propósito de Dios. Entonces Satanás a veces pone influencia. Claro que entre los demonios hay gente que a veces tiene una influencia
como Saúl tenía un espíritu malo que le lanzaba la lanza sobre David y lo quería matar, le venía, no lo tenía siempre. Entonces hay personas que tienen influencia, hay otros pues que tienen posesiones, pues hay muchas situaciones dentro del mundo espiritual de las tinieblas. La palabra de Dios en Primera de Juan, en el capítulo 4, dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo, falsos profetas, que anuncian cosas que no son de Dios. Entonces aquí dice probad. Entonces los espíritus están en las personas, y cuando oímos un espíritu tenemos que venir a la Biblia y mirar en la revelación de Dios si lo que está diciendo está dentro de la palabra de Dios. Y dice aquí, en esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiese que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Entonces la palabra de Dios nos muestra que todo aquel espíritu que no confiesa que Jesucristo, el Hijo de Dios, vino en carne, no es de Dios. Tenemos que hacer como los creyentes de Berea, que cuando Pablo les hablaba, ellos iban a la Biblia y comprobaban si lo que Pablo decía estaba en la Biblia. Así es como nos tenemos que mover los cristianos y leer la palabra de Dios para tener el conocimiento de la luz de Dios, para que no nos puedan, para que el diablo, que se disfraza como ángel de luz, no pueda engañarnos y hacer que nosotros salgamos de la verdad, de estar firmes en el Señor. Hay un pasaje que ahora me viene a la mente, 24, verso 19, dice, orad pues que vuestra oída no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Verso 22 dice, y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados en la gran tribulación que viene. Dice, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fueran posible, aún a los escogidos. Y me encanta el pasaje 25. Ya os lo he dicho antes. Así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, no le creáis. Sobre la venida de Jesucristo, Jesús ya no lo advirtió antes, no creáis. Y después también les dijo a ellos, en Juan 14, les dijo a sus discípulos, en Juan 16, en el Evangelio según San Juan 16, en el capítulo 15, 27 dice, vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo, os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Harán esto porque no conocen al Padre ni a mí, mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya lo he dicho. Entonces Jesús nos advirtió de muchas cosas que van a acontecer en nuestras vidas. Han acontecido en la de otros hermanos y pueden acontecer en nuestros tiempos. Por eso os comentaba al principio que las cosas secretas pertenecen a Dios, pero las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos, para que las tengamos presentes. La verdad os quiero decir que vivimos en un mundo donde la gente le da más valor a la mentira que a la verdad. Le hablas del Evangelio, que Dios puede transformar tu vida, perdonar tus pecados, cambiarte, y la gente no lo cree. Que Dios te puede sanar, podemos orar por ti, liberarte de la depresión, de una posesión demoníaca, de cualquier cosa. Para Dios no hay nada imposible, y le dices vamos a este hermano a orar por él, y la gente le cuesta. En cambio le dices de ir a un adivino, a lo oculto, a lo escondido, a lo tenebroso, y la gente va aunque sea debajo de una cueva. Son los tiempos que vivimos, que nos muestran, ¿no?, también que estamos en el final de los tiempos, porque todas estas cosas que estamos viendo oscuras, que pertenecen a las tinieblas, al reino de Satanás, al padre de mentira, pues están cada vez en más auge y proliferando por todas partes, ¿no? Es más fácil creer la mentira que la verdad.
Jesús, cuando se estaba leyendo en el capítulo 24, dijo que habría grandes señales. Cuando se estaba leyendo en el capítulo 24 de Mateo, Jesús dijo, ¿no?, que se levantarán falsos profetas, dice, y habrá grandes señales y prodigios, ¿no? Y también en Tesalonicenses vemos en la palabra del Señor, tengo las manos tan frías que no puedo pasar las hojas. Dice la palabra del Señor, 4, verso 8, y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca, y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás. Aquí le vemos, el anticristo, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Siempre todo lo que rodea a Satanás es mentira. Es engañoso para apartar la gente de Dios, para desviar a la gente de Dios con sus poderes, con sus señales, para que la gente no crea en el Dios único verdadero. Y dice en el pasaje 10, y con todo engaño de iniquidad, de maldad. Ese es el propósito de Satanás, de la mujer con espíritu de adivinación en Filipos, que daba gran ganancia a sus amos. Daba ganancia, a la gente le resolvía las cosas, pero era todo con un engaño de Satanás, para que la gente no tuviera su confianza en Dios, y que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron de la injusticia. Dios envía un poder engañoso. Dice aquí muy claramente el apóstol Pablo, en concordancia con las palabras de Jesús en el monte de los Olivos, Dios envía un poder engañoso para que la gente crea la mentira, porque no quisieron creer la verdad que está en Jesucristo. Él dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Entonces, todas aquellas personas que no creen en la verdad de Dios, Dios en los tiempos finales va a enviar esto. Dice aquí que se pierden porque no recibieron el amor de la verdad. La verdad está en el amor de Dios. Dios nos ama, quiere lo mejor para nosotros, por eso envió a su Hijo a morir por nosotros, y por eso a través de su amor, por medio de Jesucristo, nos reconcilia con Él, para que seamos salvos y creamos la verdad y estemos con Dios eternamente para siempre. Pero aquí dice también la palabra de Dios, como es señalado en el pasaje 11, Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad. Para que sean condenados todos los que no creyeron la verdad, pues van a ser condenados en la mentira, en el engaño de Satanás. No es que Dios quiera que la gente se condene. Dios no envió a Jesús al mundo a condenar, dice en Juan 3, 16 y 17, sino para que sea salvo. Pero como la gente no quiere tener en cuenta a Dios y prefiere la mentira, pues ahora mira, tú vas a tener ese poder engañoso. Y si vas a creer en eso, pues eso te va a llevar a la perdición eterna. Cuando Jesús se le apareció al apóstol Pablo, a veces no, estamos leyendo cosas de la Biblia, y por eso dice la palabra de Dios que en el Salmo 119, 160, la suma de tu palabra es verdad. Y si no tenemos un conocimiento amplio de la palabra de Dios y profundo, puede que varios pasajes se estén contradiciendo, pero no es así, se complementan. Si cogemos un solo pasaje como este que acabo de leer, que Dios envía un poder engañoso, puede parecer, ¿no?, que Dios quiere que la gente se pierda, ¿no? Pero a raíz de otros pasajes de la palabra de Dios, como es en 1 Timoteo 2:4, dice que la voluntad de Dios es que todos vengan al conocimiento de la verdad y sean salvos. Y después también cuando Jesús se le apareció al apóstol Pablo, en Hechos capítulo 26, si no recuerdo mal, en el pasaje 18, dice, le dijo Jesús al apóstol Pablo cuando le apareció en el camino de Damasco. Pasaje 16 le dice, pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto te ha aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de todas las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti. Pasaje 17 dice, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Entonces que Jesús llama al apóstol Pablo para
que abra los ojos de la gente, de los judíos, de los gentiles, y le dice, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, de la potestad de Satanás a Dios. Entonces eso es lo que Dios quiere a través del mensaje de su palabra. Por eso nos ha dejado su palabra y nos ha dejado las cosas reveladas para que abramos los ojos de aquellas personas que en su vida hay oscuridad y tinieblas. Tienen la venda del diablo, pero nosotros tenemos el poder de Dios, el Espíritu con nosotros, que es mayor con nosotros, la luz de Cristo, el poder de la vida de Cristo en nosotros nos ha cambiado, nos ha transformado y nos ha capacitado para llevar la luz de Cristo por todo el mundo y abrir los ojos de aquellas personas que quieran recibir el Evangelio de Jesús, que se arrepientan de sus pecados y reciban a Jesús como su Señor y Salvador. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Cuando seguimos a Jesús, tenemos la luz del Evangelio, la luz de la vida de Cristo en nuestros corazones y podemos llevársela a otras personas. Entonces vemos que la revelación, las cosas que Dios nos ha revelado en su palabra, son para que caminemos a la luz de Dios, a la luz del Evangelio, a la luz de Jesucristo. Tiempo recuerdo que una hermana que venía de Uruguay, después de hacer conmigo la oración y entregarle al Señor su vida, yo le guardaba en un trastero unas cajas que pesaban mucho, que me había dicho si se las podía guardar hasta que ella pues ya fuera encontrando un piso donde ya pues tener todas sus cosas, porque estaba en la habitación de una hermana pues que le había abierto la puerta de su hogar. Esa caja tenía libros de santería, de magia, de todo, y recuerdo que fuimos juntos y me decía echarlos enteros en el contenedor, y le dije que no, y rompimos las hojas, rompimos todo y lo echamos ahí en el contenedor. Ella venía para abrir aquí así un lugar para consultar y hacer todas estas cosas que vemos, ¿no?, que no son del agrado de Dios. Dios puede romper las cadenas del pecado en nuestra vida, de aquellas ataduras que hay, el lazo, quitar las vendas del diablo a través del Evangelio de Jesucristo. Todos aquellos que me escuchen y estén en esto, yo les pido que reciban a Jesús como su Señor y Salvador y le digan, Jesús, te recibo en mi vida, como mi Señor y Salvador, me arrepiento. Comiencen a leer la Biblia, empezando por San Juan, y busquen una iglesia evangélica para congregarse, a poder comprobar cómo Dios cambia vuestra vida, os hace nacer espiritualmente de nuevo y os convertís en hijos de Él y comenzáis a notar cómo haya sido la vida anterior. Para Dios cuenta una vez que abrimos nuestro corazón y recibimos a Jesús como Señor y Salvador. Que Dios os bendiga y hasta siempre con vosotros.